Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy ha dispuesto su tiempo, Señor, su esfuerzo, levantarse temprano para poder estar en tu casa, Señor. Te pido que hoy nos tengas que hablar por medio de tu palabra para ser perfeccionados, Señor, edificados, Señor, y que esta palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón, Señor. Gracias por cada persona que hoy, Señor, se está congregando, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos también, tú nos tengas que seguir revelando, Señor, Padre, esa parte, Señor, donde nosotros, Señor, tengamos que hacerlo continuamente. Gracias, Señor, bendigo a mis hermanos y háblanos, Espíritu Santo, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Yo quiero hoy hablarles acerca de, realmente esto no es una evolución de los expertos, sino nosotros tenemos que llegar a evolucionar para ser expertos. Entonces el tema tendría que llamarse la evolución para ser expertos. Amén. Ahorita le voy a poner un versículo, hermanos, donde este es el verso que yo tomé. ¿Para qué? Para ponerle el nombre a este tema. En Deuteronomio capítulo 1 versículos 12 y 13 en la versión de las Américas dice, fíjese cómo lo que estaba hablando, hermanos, Moisés: ¿cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de vosotros? Y mire cómo dice, y vuestros litigios. Eso quiere decir, hermano, entonces que en el pueblo, en mismo pueblo, hermanos, que Dios había escogido, entre ellos mismos había litigios. Amén. Había, hermanos, controversias, había, hermanos, problemas, había, hermanos, situaciones que lo llevaban, hermanos, precisamente a que hubiera, hermanos, litigios. Amén. Y entonces dice, ¿cómo puedo llevar yo solo el peso y la carga de vosotros y vuestros litigios? Y el versículo 13 dice, escoged entre vuestras tribus hombres sabios. Fíjese, hermano, a las características de las tribus: hombres sabios, entendidos y expertos. Entonces aquí yo miro, hermanos, como porque es una triada ahí, ¿verdad? Entonces Moisés, hermano, por todo el pueblo, que él no era poquito, sino era bastante el pueblo, él le dijo, yo solo no me voy a... Y es más, su mismo suegro, Jetro, hermano, cuando él estaba atendiendo los asuntos del pueblo, le dijo, no, te vas a acabar, Moisés, te vas a acabar. Escoge hombres. Amén. Y entonces miramos aquí, en el versículo 13 dice, escoged entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que hay estos tipos de hombres que le iban a ayudar a Moisés con las cargas, con los litigios del pueblo. Tenían que tener algunas características y tenían que ser hombres sabios, hombres entendidos, pero, hermanos, hombres expertos. Y entonces aquí yo miro, hermanos, como hay una triada donde dice sabios, entendidos y expertos. Amén. Entonces eso quiere decir que nosotros en algún momento también, hermano, tenemos que llegar a ese punto de ser expertos. ¿Usted lo cree o no lo cree? Bueno, entonces esto es lo que, hermano, le estaba diciendo. Ahora, cuando le dio hermano, esto que estaba hablando aquí, que nosotros miramos estos versos, en Deuteronomio 1:8, en el contexto dice, mirad, he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró para dar a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces eso quiere decir que en el contexto, hermanos, eran algunas instrucciones. Y lo que también Moisés estaba diciendo, hermano, es que en algún momento él, al entrar en esa tierra, como iba a haber situaciones en el pueblo, entonces él se tenía que, hermanos, rodear de hombres que lo ayudaran, amén, a gobernar en algún momento, hermanos, lo que Dios le había dado también a Moisés. Entonces, recuérdese que hay hombres sabios, entendidos y expertos. Amén.
Ahora miremos algo. La palabra sabio viene de la palabra, ahí está, es un numeral hebreo, hermanos, que es mire que es un diestro, un ingenioso, un sabio, un inteligente, un maestro, un perito prudente. El entendido es la palabra, hermano, ahí está, es un apto, que tiene conocimiento, discernimiento. Y el experto viene de la palabra yadá, que, hermanos, es un célebre, uno que comprende, uno que conoce, uno que examina. Amén. Ahorita más adelante le voy a poner otros conceptos. Pero entonces miremos algo para poner esa base, hermanos. Cuando le está diciendo hombres sabios, entendidos y expertos, dentro de cada uno de esos, ahí no sé si usted pueda distinguir o se distinga el cuadrito, creo que aquí sí, acá también. Bueno, los sabios, hermanos, tienen una característica, hermano, que nosotros la podemos ver en Proverbios 1:7. Y dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Entonces, una de las características para ser hombres sabios, necesitamos, hermanos, tener temor de Dios. Amén. Necesitamos tener temor de Dios. ¿Y cómo se puede ver reflejar el temor a Dios? Temor a Dios no es tenerle miedo. Amén. Un día Abraham, que yo se lo he dicho a usted, hermano, Abraham le dijeron, dame a tu hijo, a tu único, al que amas. Y entonces cuando Abraham llevó a Isaac para poderlo sacrificar, porque Dios le lo estaba pidiendo, cuando usted mira, hermanos, ahí en Génesis, entonces ya que Abraham iba, hermanos, a enterrar aquel cuchillo, hermanos, para sacrificar a su hijo, entonces el ángel le dijo, detente, ahora sé que me temes. Entonces recuerde, entonces, hermano, necesitamos hombres sabios. Los sabios deben de tener temor de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el temor a Dios, hermanos? Cuando uno ama a Dios. Amén. Cuando uno ama a Dios. Entonces ahí hay, los sabios tienen que tener temor de Dios. Y ese temor de Dios se refleja también en el amor que nosotros tengamos hacia nuestro Dios. Amén. Después dice, sabios, entendidos. Y una de las cosas que hacen los entendidos, cuando usted mira en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, habla de los 4 tipos de tierra. Y entonces hay una tierra que cae la semilla y es una buena tierra. Y entonces dice, estos son los que oyen la palabra. Entonces, para ser entendido, primeramente se necesita ¿qué? Oír la palabra. Pero cuando usted, hermano, se lo he dicho algunas ocasiones, el oír está relacionado porque viene la palabra shama. Y la palabra shama o shama, hermanos, significa obedecer. Entonces, ¿quién es un entendido? Los que oyen la palabra, la obedecen, la entienden y entonces dan fruto. Amén. La verdad, hermanos, que yo sé que todos aquí queremos ser sabios. ¿Cuántos dicen amén? Todos aquí queremos ser entendidos, pero tenemos que llegar en algún momento, hermanos, para que nosotros tengamos que ser expertos. Amén. Entonces ya le vi algunas características de los sabios, de los entendidos. Miremos algunas cositas más. El sabio, mire lo que hace, mire este versículo que está en Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal. Ojo, por favor, el que guarda el mandato real. Nosotros tenemos un rey que es rey de reyes y señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces dice, el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal. Y el corazón del sabio conoce, me llama aquí la atención, conoce el tiempo. Entonces, los sabios, ¿qué tienen que hacer, hermanos? Y ojo, le estoy hablando de los sabios. El sabio conoce el tiempo.
usted y yo necesitamos entonces, para llegar a ser un experto, porque más adelante usted sabe que los de la tribu de Isaacar eran expertos ¿en qué? En conocer los tiempos. Entonces, si Dios, hermano, en el libro de Santiago nos dice, si alguien está falto de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir a la tienda a comprar? ¿A quién se la tenemos que pedir? A nuestro Dios. Entonces, hermanos, necesitamos, si el sabio conoce el tiempo, ahora imagínese, ese sabio tiene que ir evolucionando hasta convertirse en un experto que tenga que discernir los tiempos que estamos viviendo. Amén. Ok, entonces esa es una característica también de los sabios. Hay otras más, pero Proverbios 17:27 dice: el que retiene sus palabras, y ojo, tanto el sabio como el entendido son aquellos, hermanos, que una de las cosas que necesitamos es oír la palabra del Señor, pero también guardarla, retenerla. Este Proverbios 17:27 dice: el que retiene sus palabras tiene conocimiento. Y el de espíritu sereno, es decir, el de espíritu sereno, una persona, hermanos, que tenga realmente un espíritu humilde para poder aprender la palabra. Y el que tenga espíritu sereno, ¿qué dice? Es un hombre que sabio. Entonces, una de las cosas que también necesitamos para ser entendido es tener humildad para poder seguir aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, con mucho respeto, todos los que estamos aquí en alguna área somos ignorantes, aunque no me digan amén. ¿Sí o no, hermanos? Pero usted conoce gente que no se deja enseñar porque él piensa que lo sabe todo y lo que no sabe lo inventa. Pero se necesita, para ser entendido, necesitamos, aparte de oír la palabra, esa palabra nos va a llevar a entenderla y a dar fruto. Aparte de eso, necesitamos tener un corazón humilde. Amén. Ok, entonces ya le di algunas características, pero no, el punto no es, hermanos. Mire, Santiago 1:3-13 dice: ¿quién es sabio y entendido? Ojo, aquí ya son los dos. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre. ¿Cómo? Con su buena conducta, mediante obras hechas, ¿con qué? Con la humildad que le da, ¿qué, hermanos? Sabiduría. No, está interesante ese versículo, hermanitos. Amén. Entonces, el sabio y el entendido necesitamos, diga conmigo, necesitamos demostrarlo. ¿Cómo? Con nuestra conducta, nuestras acciones. Pero esas acciones, hermanos, van relacionadas con tener humildad. Humildad para muchas cosas: para reconocer nuestros errores, para aceptar en algún momento nuestros fracasos, para aceptar que en algún momento nos hemos equivocado. ¿Sí o no, hermanitos? Y a veces esa parte cuesta trabajo reconocerla. Entonces, como nosotros, hermano, en el caminar del sacerdote, el sumo sacerdote no se quedaba solamente por el atrio, tenía que entrar al tabernáculo por la puerta principal llamada Jesucristo, tenía que entrar al atrio, ofrecía sacrificios, pero no se tenía que quedar en el atrio, sino tenía que seguir avanzando. ¿A dónde? Al lugar santo. Después del lugar santo, hermanos, ingresar hasta el lugar santísimo. De la misma manera, nosotros, hermano, con el comportamiento, con la humildad, con las cosas que les dije, el temor a Dios, hermanos, el oír la palabra, tenemos que ir avanzando. Ya te hiciste hijo de la sabiduría, entonces empieza a entender las cosas que Dios quiere, pero no te quedes ahí, sigue avanzando hasta que lleguemos al punto en que tengamos que convertirnos en unos expertos. Ahora vamos a ver algunas cosas más. Me estoy dando a entender, ¿verdad, hermano? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Gracias, Señor.
Entonces miremos. Bueno, este versículo ya se lo puse. Amén. Mateo capítulo 3. Este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto, produce uno al 100, a otro a 60 y otro a 30. Aquí hay tres tipos también de personas: los del 30, los del 60 y los del 100 por uno. El que oye la palabra es del reino y no la entiende. Mire esto: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien sembró la semilla junto al camino. Bueno, ahí están los tipos de semilla. Entonces, el oír se necesita, hermanos, el oír está relacionado con el obedecer. Aquí es obedecer, abajo no es aprender, obedecer. Y ese te va a llevar a un entendimiento, te va a dar fruto. Ahora miremos. Experto. Experto es la palabra yadá. Y mire cómo dice. Es una raíz primaria que significa conocer. Diga conmigo, conocer. ¿Y cómo es el conocer? Mucho gusto, hermano. ¿Así? ¿Qué se necesita para el conocer? No sé si me estoy dando a entender. Nada más es con ver a una persona y ya, hermanos. Ese es cuando te puedes llegar a ser un experto. Un experto nada más con ver a hermanos algunas cosas, que sea experto en algún ramo, ¿verdad? Hermano experto, a lo mejor un constructor, y mira una pared, y entonces que hermano, de todo el cúmulo de conocimiento que fue adquiriendo, puede decir: esta pared está chueca y le hace falta esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque ya se ha vuelto un experto. Pero eso, hermano, eso que él lo convirtió en ser experto, no fue de la noche a la mañana, sino fue en un continuo estar, hermanos, conociendo, adquiriendo conocimiento. Amén. Entonces, el conocer dice propiamente asegurar el ver, usado en una gran variedad de sentidos, figurativamente, literalmente. Bueno, pero aquí dice, hermano, ahí es la palabra, no es M, es N, incluido. Para llegar a ser experto, que es la palabra yadá, dice incluido. Mire lo que se tiene que incluir para llegar a ser experto: observación, cuidado, hermanos, reconocimiento, instrucción, designación, castigo. Entonces, una persona, para llegar a ser experto, necesita incluir, hermanos, la observación. Diga conmigo, la observación. Necesita incluir el cuidado, porque mucha gente no tiene cuidado, hermanos. Entonces, no es de la noche a la mañana. Se necesitan algunas cosas que debe tener un experto para llegar a ser precisamente eso que estamos mencionando. Amén. Entonces, déjeme ir un poquito más. Mire esta definición. Experto viene del latín expertus, pero hay otra, hermano, realmente ahí no es expertus, sino es experitus. Es experitus. Y dice, es alguien que tiene mucha experiencia en algo. Mucha experiencia en algo. Un perito, un entendido en determinada cuestión. Y mire cómo termina esta definición: lo que lo hace, ¿cómo lo hace? Confiable. Entonces, para llegar a ser un experto, hermanos, se necesita, hermanos, tener mucha experiencia. Esa experiencia lo lleva a través del conocimiento que él va adquiriendo, el conocer. Amén. Y esa persona que es experta, en algún momento tiene que ser confiable. Amén, hermanitos. Ahora, lo voy a llevar a algunos versos, porque la Biblia dice, ya le dije, hermano, más adelante le voy a poner ese versículo si es que llegamos, pero usted lo conoce cuando se lo mencioné hace un momento. Los de la tribu de Isaacar eran expertos en conocer los tiempos. Del lado, vamos a ponerlo de esta forma, del lado positivo,
Dios nos manda a nosotros a ser expertos en muchas cosas, no solamente en discernir los tiempos. Más adelante, si llegamos, lo vamos a ver. Pero también ahorita quiero mostrarles que del lado contrario, amén, o de una forma negativa, hay gente que también, hermanos, llegó a ser experto. Pero esta gente que llegó a ser experta, hermano, no hicieron las cosas correctamente. Quizá entonces no pasaron por esa evolución que nos manda, hermanos, cuando Moisés le estaba diciendo a aquel pueblo no voy a poder yo solo, necesito hombres sabios, necesito hombres entendidos y necesito hombres que lleguen a ser expertos. Amén. Y entonces quiero mostrarle del lado negativo algunas cositas de esto que estamos hablando de ser expertos. Ezequiel 21:31, mire cómo dice este versículo: y derramaré sobre ti mi indignación, soplaré sobre ti el fuego de mi furor y te entregaré en manos de hombres brutales. Hombres expertos en qué? ¿Expertos en qué? En destrucción. Ahora, esa palabra destrucción me llama la atención, que es la palabra mashkit y significa destructivo, destrucción, trampa, corrupción. Entonces, cuando le está diciendo, hermano, una profecía de Ezequiel, está hablando de que, hermano, y ahorita vamos a ver el contexto, porque le están hablando a Jerusalén también. Y Jerusalén, hermano, era esa ciudad que también Ezequiel dice que era una ciudad fiel, pero en algún momento se corrompió hasta convertirse en una ramera. Amén. Entonces le están hablando y le están diciendo contra Jerusalén esta profecía, y dice que Dios, hermano, cuando miramos también Dios permitió esto, que se levantaran hombres expertos, hombres brutales, pero eran expertos en la destrucción. Entonces eran expertos en corromper. Y mire que, hermano, hoy en este tiempo estamos llegando, hay hombres del lado negativo, hermano, donde han también llegado a tener conocimiento, pero hay gente, hermano, que está corrompiendo muchas cosas hoy en día. Por eso es que Dios nos demanda a nosotros que seamos hombres expertos. ¿Por qué? Porque del lado negativo también hay personas, o también se están levantando hombres, hermano, mujeres, donde están dedicándose, son expertos, pero en corromper las cosas. Amén. También significa disipador, perdición, donde mucha gente están llevándola a la perdición, ¿verdad? Quebrantar, trampa. Es decir, expertos también en poner trampas. Ahora miremos aquí algo. En el contexto, aquí es lo que le estaba diciendo hace un momento. En Ezequiel capítulo 21, versículo 1 al 4 dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Jerusalén y habla contra los santuarios, profetiza contra la tierra de ¿quién, hermanos? De Israel. Ahora, hermano, ¿por qué? Porque Dios levantaba a hombres profetas, y aún Dios permitía que a su mismo pueblo se levantaran enemigos para poderlos tener en opresión. Cuando usted mira, hermano, ese pueblo, hermano, cuando en la travesía que lo sacaron de Egipto, se quejaba mucho. Dios, hermano, en todo eso, en esa travesía, pero cuando más adelante miramos, hermano, también al pueblo de Israel, era un pueblo, hermano, que se iba en pos de dioses ajenos, era un pueblo que se corrompía. Amén. Y entonces versículo 2 dice: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Jerusalén y habla contra los santuarios, profetiza contra la tierra de Israel. ¿Y qué le profetiza? Y di a la tierra de Israel: así dice el Señor, he aquí, estoy contra ti, sacaré mi espada de la vaina
y cortaré de ti al justo, ¿y a quién más? Al impío. Puesto que he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de la vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte. Pero miremos más adelante, hermanos. En ese mismo, hermano, cuando usted sigue leyendo Ezequiel 21, amén, dice en el versículo 19: y tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada. ¿La espada de quién? Del rey de Babilonia. Ambos saldrán de una misma tierra. Haz una señal y ponla al comienzo del camino a la ciudad. Recuérdese que en el versículo 30, hermano, la profecía le está hablando a Jerusalén, al pueblo de Israel, y le está diciendo que va a derramar, hermano, una situación terrible sobre ellos. Y entonces, hermano, Dios los iba a entregar en manos de hombres expertos, pero expertos en destrucción. Ahora, ¿quiénes son esos hombres cuando miramos el contexto? No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Quiénes son esos hombres? Y tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga ¿quién? La espada de ¿quién? Del rey de Babilonia. Entonces, esos hombres expertos, brutales en destrucción, son el rey de Babilonia, o es el rey de Babilonia. Y Babilonia, hermano, recuérdese, en Babilonia, el nombre de Babilonia significa confusión. Entonces, ¿cómo es? Eran hombres brutales que iban a corromper. Entonces, ¿cómo van a corromper hoy en día? A través de la confusión. Pero también Babilonia significa mezcla. Amén. Mezcla. Y eso es lo que, hermanos, hemos estado viendo también hoy en día, una mezcla de las cosas. Recuérdese que hermano, en la estatua que vio Nabucodonosor, que tuvo el sueño, hermano, recordemos que había una cabeza de oro, y usted lo sabe, pero hermanos, los pies y los hermanos ¿cómo se llama, hermano? Las piernas, parte de las piernas en barro y otra, los pies, barro y hierro. Era una mezcla. Amén. Entonces, una de las cosas que Babilonia va a venir, hermanos, como son hombres brutales, hombres que están corrompiendo y hombres que se han hecho expertos, entonces van a venir con la confusión. Recordemos algo, hermanos, que en el caso cuando Dios levantó a Babilonia, a los hombres de Babilonia como enemigos del pueblo de Dios, ellos se los llevaron cautivos a Babilonia. Y hermano, ahí en Babilonia le cambiaron muchas cosas al pueblo. Le cambiaron los nombres, ¿cierto o no? En el caso de Daniel, Belsasar. Cuando nosotros a veces preguntamos ¿cómo se llamaban los amigos de Daniel? Y mucha gente corresponde Sadrach, Mesach y Abednego. Pero realmente no se llamaban así. Ananías, Misael y Azarías. Amén. Les quisieron cambiar la dieta de comida. Amén. Les quisieron cambiar sus costumbres. Es más, en Babilonia la gente entonces pierde la identidad. Amén. Y Babilonia entonces son expertos en corromper. ¿Por qué expertos en corromper? Porque ahí te roban tu identidad y entonces te ponen algunas costumbres, algunas mezclas, hermano, donde eso te va a llevar a desviarte del propósito de Dios. ¿Sí me estás dando a entender? Entonces, ¿por qué necesitamos ser expertos? Porque ahora para nosotros, de parte del Señor también, necesitamos ser expertos. ¿Por qué? Para poder discernir todo eso que se está levantando, hermanos. Amén.
para poder discernir que hoy en día, mire hermano, hoy en día, con la ideología, yo creo que aquellos hombres, hermano, en algún momento los amigos de Daniel, hermano, en algún momento trataron de, fue tanta, hermano, la insistencia de decirle: no, tú te vas a llamar Sadrach, y tú Mesac, y tú Abednego, y tú Daniel vas a ser Belsasar. Pero recordemos, hermano, que a Daniel no le pudieron cambiar su identidad ni sus costumbres, ¿sí o no? Porque él tenía una convicción de quién era en el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere? ¿Para qué necesitamos ser expertos de parte de Dios, hermano? Y de parte de conocer la palabra y muchas cosas. Porque te van a querer cambiar en algún momento en este tiempo la identidad. Van a querer cambiar. El rey de Babilonia va a venir, hermanos. Y como es un experto en corromper, mucha gente ni siquiera se están dando cuenta de lo que se está provocando hoy en día. Amén, hermanitos. ¿Con qué te quieren corromper? Con meterte una ideología. Hermano, hoy en día, ¿contra quién es el ataque directamente? Donde les quieren cambiar la identidad. A nuestros hijos. Hermano, ¿usted no se ha dado cuenta que hoy en día las generaciones que están, cada día, hermano, hay cosas más terribles que se están dando? Hermano, situaciones bien tremendas. Amén. Que Dios nos tenga que ayudar para que Dios nos dé convicciones, hermanitos, de quiénes somos. Y no solamente quiénes somos nosotros, sino también darles una identidad a los nuestros, a nuestros hijos. Amén. Hermano, ¿qué podemos decir más de las cosas que usted ya sabe? Hoy en día hay iglesias que, entre comillas, se dicen ser cristianas, donde están aperturándose a toda la ideología que está viniendo, hermanos, en este tiempo. Y entonces, hermanos, tratan de justificar algunos actos. Amén. El amor es libre, Dios es amor. Y entonces utilizan esos argumentos. David y Jonatán, no le dijo pues David a Jonatán que su amor era mejor que el de las mujeres. Y entonces esa parte, hermanos, están tratando de corromper, de desvirtuar lo que Dios ha establecido. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿por qué necesitamos ser expertos, hermano? Porque del lado contrario, Babilonia está viniendo con hombres brutales. ¿Y contra quién era, hermano, esa profecía? Contra Jerusalén, contra el pueblo. No le va a interesar a Satanás que el Señor lo reprenda. No le interesan las personas que él ya las tiene. Le va a interesar a aquellos que no tiene. Y entre esos estamos nosotros. Amén, hermano. Entonces, sea un experto, evolucione, ya está, Dios le está dando sabiduría, ya le está dando entendimiento. Pues ahora lleguemos a ser esa parte de ser experto. Amén, hermanitos. Ay, Dios santo. Babilonia viene de, hermano, Babel, significa confusión por mezcla. Babilonia también significa puerta de Dios. Amén. Y Babilonia también significa ciudad que se opone ¿a quién? A Dios. Entonces hoy en día se están oponiendo al Señor, hermano. Y desgraciadamente nos están tomando como hombres, hermano, que somos retrógradas, que somos personas, hermano, nos quedamos en la época de los dinosaurios, que en siglo XXI, ¿cómo es posible que tengamos ese tipo de pensamientos? Pero perdóneme, hermano, la Biblia es bien clara. El mismo Jesús dijo: hermanos, yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Los que vienen, hermano, y en algún momento cambian, son la humanidad. ¿Pero por qué? Porque, hermano, están introduciendo algunas cosas. Hombres, hermano, que su intención no es, perdóneme, hermano, su intención no es defender los derechos humanos, sino la intención a veces realmente, hermanos, es defender, hermano, algunas cosas que hacen
algunas personas que están corrompidas en su mente. ¿Sí me doy a entender, verdad, hermano? Entonces, necesitamos ser expertos, hermano, expertos. Mire, Ezequiel 21, mire, esta versión es la que me gustó, hermano, ya no se la puse, pero se la leo. Ezequiel 21:21, traducción lenguaje actual, dice: el rey de Babilonia se detendrá ahí, donde se apartan los dos caminos, y se preguntará qué camino seguir. Usará de forma, mire, hermano, usará toda forma de adivinación con la esperanza de saber qué ciudad atacar. Y la respuesta será: marcha. ¿Contra quién? Contra Jerusalén. Entonces el rey dará la orden al ataque. Preparen las máquinas y derriben los portones. Hagan rampas para subir a la muralla. Pongan escaleras para entrar en la ciudad. Lancen gritos de guerra. Que empiece ¿qué? La matanza. Pero me llama la atención que en el versículo 21 dice: usará toda forma de ¿qué? De adivinación. Hermano, yo quiero decirle que Dios es real. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, por favor, entendamos que Dios es real. Hace 8 días les hablaba acerca del poder de Dios. El poder de Dios, hermano, Dios tiene, hermano, un poder tremendo, extraordinario. Ni siquiera nosotros lo alcanzamos a entender con nuestra mente humana. Pero Dios a nosotros nos ha querido mostrar su poder, pero de otra forma. Amén. Entonces, pero como nosotros nos han enseñado una forma, hermano, nos han metido en nuestra mente algunas cosas, hermano, acerca del poder. Entonces el hombre está esperando cosas, hermanos, ultra mega penta giga wow. Y a veces no nos damos cuenta que sutilmente están viniendo hombres brutales, hombres donde están viniendo contra Jerusalén, y lo que quieren es matar. Recuerde lo que dice la Biblia en Juan 10:10, porque el ladrón no solo vino ¿para qué? Para robar, matar y ¿qué más? Y destruir, corromper. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero lo que nosotros debemos de entender es que, hermano, Dios se manifiesta de otras formas, no como nosotros queremos hacerlo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque Babilonia lo que va a usar es toda forma de adivinación. Miren, hermanos, hace 8 días creo que le platiqué, no sé si fue hace 8 días, de un hermano que me estaba platicando, amén, donde un cuate, hermano, esto lo estaba platicando un ministro también, amén, eso fue un testimonio de un ministro, y donde él decía que dentro, hermanos, de lo oculto, de lo que Satanás, que el Señor lo reprenda, ofrece hoy en día, es que mucha gente se está metiendo en situaciones bien terribles. Y él nos contaba de un hermano, nos decía de un caso donde, hermano, un cuate, era tanta la situación que él empezó a practicar brujería, hermanos, hechicería, que él salía de su cuerpo, y entonces lo que hacía era, hermano, ir así en ese, ¿cómo se llama eso? Cuando salen del cuerpo, hermanos. Perdón, viajes astrales. Pero ¿sabe para qué lo utilizaba él? Para ir y quitarles de las billeteras a las personas su dinero. Y algunos van a decir: wow, Señor, hermano, eso es lo que hace de parte de las tinieblas. Y sabe que algunos cristianos, como miran que de este lado no pasa nada, entonces van
Hay una persona que está en manos con un espíritu, un demonio, hermanos, y no pueden hacer nada. Algunos están esquizofrénicos y entonces, como en su desesperación, van, consultan, hermano, a donde no tienen que consultar, y entonces empieza una situación. Pero como algunos sí miran el poder, entonces dices, wow, aquí sí hay poder. Pero mire, hermanitos, no sé si me estoy dando a entender con esto. Lo que está utilizando Babilonia es toda clase de adivinación. En algún momento les va a pasar la factura. Amén. Es que ¿qué es lo que quiere hacer esos hombres brutales? Corromper. Y como nosotros, los cristianos, a veces no hemos llegado a esos pasos de ser sabios, de ser entendidos y de convertirnos en expertos, muchos de ellos son engañados fácilmente. Amén. Son engañados fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando le muestran del lado contrario, hermano, las situaciones que pasan, wow, dicen. Pero como algunos, hermano, no tienen realmente el pleno conocimiento de quién es nuestro Dios, se maravillan de eso. Pero ¿sabe lo que está haciendo? Esos son expertos del lado contrario. Por eso tú y yo, hermanos, se han levantado enemigos en contra de nosotros. El apóstol Pablo lo dice, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Carne y sangre, sino contra quienes, hermanos, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, y que esos espíritus inmundos y esas potestades y esos demonios lo que están buscando es, hermano, un espíritu inmundo lo que está buscando es influenciar del lado negativo, hermano, para después entregar el cuerpo a un demonio y ese cuerpo, hermano, sea destruido. Espero que me esté dando a entender. Hermanitos, vienen hombres brutales, pero me llama la atención, lancen gritos de guerra. ¿Y qué dice? Que empiece ¿qué? La matanza. Entonces, hermano, ¿no será que a veces tenemos que discernir? Y donde hoy en día está empezando una matanza que va directamente contra los nuestros, contra nuestros hijos, contra nuestras hijas, hermano, donde se está corrompiendo hoy más que nunca, hermano. Y no es cierto, perdónenme, hermano, hoy en día la Biblia dice el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, su palabra se tiene que cumplir. Perdóneme, no es el tiempo para que nosotros hoy en día estemos poniendo la confianza en un gobierno, hermanos, que al final de cuentas nosotros podemos ver, hermano, que no solamente nuestro gobierno aquí en México, sino en todo el mundo está empezando, hermano, los hombres de hoy en día se han corrompido. ¿Sí o no? Gente que puede estar legislando leyes que ya están corrompidos. Gente que puede estar en un, hermanos, cargo público, hermano, ejerciendo un lugar de autoridad, ya están corrompidos, se han corrompido, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Rebelarnos, juntarnos, decir, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros ahora más que nunca necesitamos conocer de la palabra del Señor para saber qué es lo que nos espera a nosotros, a usted y a mí. Pero hay gente, perdóneme, hermano, pero no les gusta leer la palabra a muchas personas. Ese es el punto. ¿Cómo te vas a hacer sabio? Teniendo la humildad para poder aprender.
Y la Biblia dice en el libro de hermanos Apocalipsis 1:3, me parece que es 1:3, bienaventurado el que lee. Y la palabra leer, hermano, dentro de los significados que usted puede encontrar ahí es volver a aprender. Entonces, ¿quiénes son bienaventurados? Los que leen, pero no solamente leerlas, sino los que guardan también su palabra. Amén, hermanitos. Los veo muy serios hoy en día. Usted no está serio, ¿verdad? Amén, hermano. Bueno, es por el cubreboca, dice la hermana. Amén, hermano. Entonces, pero mire, hermano, aquí hay otros. Hay otros que quiero, ¿cuánto? Ya son 47 minutos, 48 casi. Aquí yo tengo 48. Pero nada más déjeme ponerle este otro. Lucas capítulo 7 versículo 30 en esta versión. No me recuerdo cuál es esta versión, pero mire lo que dice. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, expertos en quiénes, en la ley de Moisés, mire, hermano, esto, rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Hermano, mire, a ver cómo le pongo esto. Por un lado, Dios, hermano, está permitiendo que se levanten hombres que vengan a corromper. Pero por otro lado, y estamos viendo en un sentido negativo, por otro lado, hay gente que se está siendo experta en la ley, y el problema es que ese tipo de personas, en el caso de los fariseos, que eran los intérpretes de la ley, hermano, se están haciendo gente religiosa. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Y entonces, estos, como se sienten expertos y como se están haciendo expertos, entonces lo que hacen ellos es rechazar los propósitos de Dios para con ellos. Y hermano, al rechazar los propósitos de Dios, entonces no permiten que Dios continúe el proceso con ellos. Mire, el bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. El problema es cuando en una persona, hermanos, no se da un arrepentimiento. Mire, a ver si me puedo dar a entender con lo que le quiero decir. Hay gente, hay personas que utilizan la Biblia, la palabra. ¿Y sabe para qué utilizan la palabra? Para tratar de excusar sus actos personales. A ver, espero que me dé a entender. Mire, por ejemplo, creo hace 8 días o hace 15 días se lo ponía. Yo no sé si usted se ha encontrado con alguna persona que le dice: no me juzgues. ¿Sí o no? No me juzgues. ¿Y por qué le dice no me juzgues? Cuando alguien hace algo incorrecto, hay gente que utiliza la Biblia. Y Jesús dijo: no juzguéis para no ser juzgados, porque con la misma vara que mides serás medido. Amén, Jesús lo dijo. Amén. Pero hay gente que quieren hacerse expertos en la ley, pero están pasando o están, el punto es que esa parte que ellos se sienten expertos en la ley, lo que están haciendo es que están, hermano, rechazando, y esto es algo tremendo. ¿Rechazando qué? ¿El propósito mío o los propósitos de Dios? Los propósitos de Dios. Amén. Y entonces dice: no me juzgues. Pero ya, lástima, hermano, que ya se me acabó el tiempo. Pero del lado que Dios quiere que usted y yo seamos expertos, fíjese que hay un versículo que ya no se lo voy a poner, hermano, pero hay en su momento, hermano, dice que nosotros necesitamos ser expertos en juzgar. Ahí hay un texto. Entonces, ¿cómo?
¿Sabe? Personas que se saben 2, 3 textos y empiezan a decir, hermanos, quieren aún hasta imponer doctrina. Así no es el asunto, hermano. Porque estos fariseos se hicieron expertos en la ley. Amén. Hay gente que quiere utilizar la Biblia a su conveniencia, ¿cierto o no, hermanos? De veras. Hay gente que quiere utilizar la Biblia a su conveniencia. Y entonces hasta dicen, hermano, ¿y sabe qué? Que han leído la Biblia, quizás hasta más que una persona que viene a la iglesia. Pero muchos de ellos la leen. ¿Para qué? Para utilizarla a su conveniencia. Y ese es un problema, hermano. Entonces se están volviendo gente religiosa, ni siquiera legalista, porque están utilizando la Biblia a su manera, hermanos. Y entonces recuérdese que a estos fariseos, hermanos, a los saduceos y a este grupo de hermanos, de personas, que los escribas, que eran los que transcribían la ley, un día el Señor, más adelante creo que ahí está, y creo que sí, aquí está, hermanos, el versículo. Mire lo que les dice Lucas 11, 44 al 46. Hay de ustedes porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, expertos en la ley de Moisés, le dijo, maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Y entonces Jesús les dijo, hay también de ustedes intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos, y para ellos son los ayes. Amén. Para ellos son los ayes. Recuérdese que cuando, hermano, en Apocalipsis 8:13, aquella águila que va volando y va diciendo, ay, ay, ay de los moradores de la tierra a causa de los otros toques de trompeta. Entonces, hermano, esos ay son de lamento. Y entonces, ¿para quiénes son los ayes? Para los moradores de la tierra, pero también son para aquellos que se creen expertos en la ley y son intérpretes de la ley. Pero, hermano, para ellos son los ayes. Que Dios nos ayude. ¿Me di a entender, hermano? ¿Me di a entender? Amén. Entonces, ya ni siquiera le puse, hermano, por parte. Pero uno de ellos es que nosotros necesitamos ser expertos en discernir los tiempos. ¿Y sabe qué, hermanito? Usted no me crea, pero a ver, ahorita lo voy a poner ya. Ayúdame por favor con el teclado, hermano. Mire, hermano, aquí hay unas cosas bien interesantes. Y fíjese que esa palabra cargas, donde están diciendo que les ponen cargas, es la palabra fortión y significa factura. Ah, hermano, hay gente que emite facturas. Amén. Nada más pasa la factura, pero no quiere aceptar, hermano, la imposición de la deuda. Y entonces, hermanitos, o del pago, más bien del pago. Espero que me dé a entender, pero mire, lo llevaba a este versículo porque usted cree que no le estoy diciendo cosas que no, hermano. Mire, permítame, mire, ahorita. Es que todos estos son del lado de... Aquí hay para sacarle un montón de cosas, hermanos, a estos. Discernir los tiempos, expertos en la música, en la ley, fíjese, pero mire, aquí está. Mire cómo dice ese versículo. Para vuestra vergüenza lo digo, no hay entre vosotros algún experto. ¿Qué dice? Hermano, algún experto que ¿qué? Que pueda juzgar entre quienes, entre sus hermanos. Amén. Bueno, eso es para que usted me creyera. Que Dios nos ayude.
hermano, le digo, se lo ruego, se lo suplico, no vea la Biblia solamente como para, hermano, utilizarla solamente para debatir algunas cosas cuando dicen, no, eso que le está diciendo, eso no lo entiendo porque la Biblia dice así, así, así. Recuérdese que para dentro de la sabiduría y el entendimiento se necesita humildad, ¿sí o no? Hermano, es que yo no quizá me... Fíjese, hay un versículo que, mire, este, se lo pongo ya. Jeremías 3:15 en la Nueva Traducción Viviente dice, lea por favor este, 1, 2, 3. Perdón, yo sé que está con el cubreboca, mejor yo se lo leo. Y les daré, ¿qué? Pastores conforme a mi propio corazón. ¿Qué dice? Que los guiarán, ¿cómo? Con conocimiento y entendimiento. Mire, hermano, cualquier persona que no se deje guiar, pastorear, y que ellos quieran poner sus propias reglas, entonces perdóneme, hermano, pero algunos de ellos están haciendo expertos, pero del sentido negativo. Se quieren hacer expertos en la ley, pero no quieren que nadie los guíe, porque dicen, Jehová es mi pastor, Dios y yo, mayoría absoluta, y no hay nadie más que me pueda enseñar. Pero algunos de ellos quizá no tienen la humildad para reconocer que se necesita ser guiado. Amén. Se necesita la guianza. ¿Y por qué? Ay, al pastor, usted pastor, entonces usted. No, hermano, yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Yo también necesito guianza, primeramente del Espíritu Santo, de la palabra. Y también yo necesito un ministro que en algún momento pueda estar sobre mí. ¿Para qué? Para que yo tenga en algún momento que rendir cuentas. Amén, hermanos. Entonces miremos, hay otras cosas bien interesantes de este tema, hermanos. Yo espero que me haya dado a entender. No avanzamos mucho porque hacen falta otros versículos, pero creo que la palabra es, hermano, tenga que llegar como una espada de dos filos y que tenga que penetrar nuestros corazones, llegar a lo más profundo de nuestro ser. Amén. Yo solamente le quiero decir esto: conviértase en un experto, hermano. Yo sé que esto es conforme nosotros vamos avanzando. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanitos. Mire, para eso pues se necesita estudiar, leer, venir, hermano. Ahora más, ahora veo, hermano, mire, ya nada más le digo esto, oramos y nos vamos. Yo creo que va a llegar el tiempo en que ya no vamos a tener, o ya no van a ser mega iglesias. Quizá nosotros como pastores el sueño ya no es tanto, hermano, porque de alguna manera todavía tenemos humanidad, y nuestro sueño no tendría que ser ya tener una iglesia a lo mejor con unos 5,000 personas que pudieran asistir. Lo que ahora tenemos que hacer es preparar a la gente que está dentro de, ¿para qué? Para que ellos puedan tener su encuentro con su amado, hermanos. Amén. Yo creo que está llegando ese tiempo. ¿Por qué? Porque la vida, usted ya vio que ha cambiado. Ha cambiado todas las cosas. Estamos en el 2020. Y mire, hermano, este año 2020 trajo tantas cosas: quemazones, terremotos, huracanes, pandemias. Y todo esto ha llevado a mucha gente a tener un enfriamiento. Amén. Hermanos, prepárese
prepare sus vestidos, limpie sus vestidos, porque el Señor está cerca. Amén. Ya no pude hablarle acerca de discernir los tiempos, pero el Señor está cerca. Yo no sé si usted lo cree. El Señor está cerca, hermano. Cuando yo veo gente que, hermano, piensa como que el Señor tardara, yo digo, bueno, entonces quizá tiene el conocimiento, pero no ha llegado al punto de ir avanzando. Que Dios nos ayude. Cierre sus ojos ahí donde está usted. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que hoy han venido a este lugar. Yo te pido, Señor, que nosotros seamos gente que vaya día con día evolucionando hasta que nos convirtamos, Señor, en expertos de tu palabra, en expertos en discernir los tiempos, expertos en juzgar, no para condenar, sino para poder resolver conflictos, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a entender que de parte de las tinieblas, y aún porque muchas veces tú también lo permites así, Dios, pueden levantarse hombres que quieran venir y como quizás, Señor, así como aquel pueblo que tú escogiste, y como lo encontramos en la Escritura, que todo lo que le pasó a Israel es un ejemplo para nosotros. Señor, ayúdanos a percibir, Padre, que necesitamos seguir confiando en ti. Necesitamos seguir, Padre, por nosotros, buscar tu palabra, anhelarla, Señor, porque de parte de lo negativo, Señor, yo creo que se está corrompiendo la humanidad. Se está corrompiendo la humanidad, pero también no solamente la humanidad, sino el ataque es ahora, Señor, contra tu pueblo, donde tú estás levantando gente que venga y que esté corrompiendo a través de las mezclas, a través de la confusión, a través de que hay gente que se está haciendo experto, Señor, en la ley, pero se está olvidando del Espíritu. Señor, por favor, ayúdanos, revélanos tu palabra día con día. Revélanos tu palabra, para que nos presentemos como obreros aprobados, que no tengan de qué avergonzarse, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los guarde, los bendiga. Hermano, mire, ya no le pude decir esto, pero se están viendo unas cosas hoy en día, no solamente allá afuera, sino aún también gente que iba a una iglesia, que levantaba las manos. Apenas estaba, ¿ya dejaron de transmitir? No. Bueno, estaba hablando con un abogado y él me estaba contando una situación bien complicada, que otro día se las cuento. No, pero hermano, estamos viendo situaciones bien complicadas dentro de las mismas iglesias. Caras vemos, corazones no sabemos. Amén. Por eso yo le digo, hermano, que Dios nos tenga que traer discernimiento a nuestras vidas. ¿Me deja hacer una última oración? Levante su mano, por favor. Padre, por favor, danos discernimiento, Señor. Danos discernimiento. Trae discernimiento a nuestras vidas. Dios, por favor, ayúdanos. Por favor, cuánto lo necesitamos. Trae discernimiento a nuestras vidas. En el nombre de Jesús.
lo estamos pidiendo. Amén. Y que Dios le traiga discernimiento para saber a usted cómo guiar a sus hijos. Yo sé que ya no explicamos esto, pero cuando estamos hablando que el apóstol Pablo estaba diciendo que se levantaran expertos en juzgar entre sus hermanos, no quiere decir para que nosotros tengamos que condenar, sino para en algún momento resolver algunas situaciones. Que Dios nos dé mucha sabiduría a usted, entendimiento, y el día de mañana, conforme vamos en este camino, el Señor nos dé un discernimiento para poder, hermanos, ser experto y poder discernir muchas cosas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. El día martes tenemos servicio presencial, 6:30 de la tarde. Lo espero aquí, hermano. Está cordialmente invitado. Amén. El día viernes tenemos 6:30, servicio virtual todavía. Hermanos, ese servicio virtual va a ser, hermano, familiar. Lo esperamos 6:30. Miércoles, jueves y viernes nos estamos conectando, hermanos, para que podamos orar 9 de la noche. Lo invito también a usted. Lo invito para que se conecte. Amén. Y hermanitos, próximo domingo, yo sé que usted no viene, pero nos vamos a preparar usted en su casa con los elementos, el pan y el vino, porque dentro de 8 días tenemos servicio de Santa Cena. Amén. Gracias, hermanos. Si alguien quiere, hermanos, ofrendar por lo que ya hemos repetido varias ocasiones, ahí van a estar nuestros hermanos. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Salimos con cuidado. Hermano, cuídese mucho. Que Dios me lo guarde. Que Dios lo siga manteniendo en salud.